Si aún no has leído ningún libro de riqueza, que hable de riqueza, de desarrollo personal, ¿te has preguntado alguna vez por qué hablan de eso en los libros? ¿Por qué hablan de riqueza siempre? ¿Por qué hablan de mentalidad? ¿Por qué hablan de pensamientos? Bueno, pues el otro día, ayer justo, en mi Instagram, @vencetucomodidad, compartí que estaba leyendo, que estoy leyendo ahora, Tú naciste rico, un libro de Bob Proctor. Y claro, muchas veces esos libros siempre hablan de rico, piensa ya ser rico, de riqueza, pero muchas veces no se entiende el mensaje. ¿Por qué no se entiende el mensaje? No se entiende el mensaje porque cuando habla de riqueza, ¿de qué crees que está hablando? No es solo de riqueza monetaria, no es solo de riqueza material. Va más allá, el mensaje va más allá. Y esto lo puedo entender en el libro de Piensa y hágase rico. En el libro de Piensa y hágase rico, empieza a hablar y te dice que te va a explicar una clave la que te va a hacer cambiar tu vida, cambiar tu forma de ser, de pensar, y después, a consecuencia, pues te va a cambiar la forma de lo que vas a ganar, ¿no? Lo que vas a ganar de dinero, digamos. Tu físico, lo va a cambiar la realidad física. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy importante porque la clave que quiere transmitir el libro de Piensa y hágase rico es que los pensamientos dominantes, lo que piensas la mayor parte del tiempo, es lo que realmente va a transformar tu vida. ¿Y qué es esto de pensar la mayor parte del tiempo? Es muy importante entender, que lo he dicho en varios vídeos ya, que un pensamiento genera una emoción, esta emoción genera una acción y esta acción da un resultado. Como veis, el resultado siempre es lo último, siempre es el final. Muchas veces la gente se basa en el resultado, en cambio no cambia todo lo demás. Solo ve el resultado, por ejemplo, que tiene ahora, en el presente, pero en cambio no va más allá, no va a, oye, ¿qué tengo que hacer para tener estos resultados? Oye, ¿cómo me tengo que sentir para tener estos resultados, ¿no? Para hacer estas cosas y tener estos resultados. ¿O qué tengo que pensar para sentirme así, para después tener estas acciones y llegar a estos resultados? Pues esto es lo que intentan explicar estos libros. Esta es la filosofía que comparten estos libros. No es riqueza monetaria, es riqueza mental, es convertirte en esa persona que ya en tu mente posee todo aquello que quieres ser, riqueza, éxito, y después, poco a poco, se van dando las consecuencias, ¿no? Todo es una consecuencia de aquello que has hecho en el pasado. Entonces, esta es la filosofía que yo también quiero compartirte en estos vídeos. Esta es la filosofía que yo estoy implementando, que llevo, ¿qué te diría? 6-7 meses. 6-7 meses con este estilo de vida, con esta filosofía de pensamientos, con este patrón de pensamientos cada vez más arraigado, más consciente. Y realmente me ha cambiado la vida en estos seis meses. Yo empecé a emprender, digamos, cambiar mis hábitos, mi estilo de vida, en agosto del 2023. Empecé a cambiar en agosto del 2023, empecé a levantarme pronto, dejé el alcohol, empecé a hacer ejercicio todos los días. Pero claro, esto yo sabía que eso me iba a dar un resultado. Estas eran las acciones que me iban a dar un resultado, ¿no? Yo quería un resultado y estas eran las acciones que me iban a dar ese resultado. ¿Qué pasa? Que todo lo de detrás, el pensamiento y la emoción, yo lo dejé de lado. Yo cuando empecé en 2023 no conocía esta información. Y no fue hasta el 2024, en julio del 2024, que me fui a un viaje en Cerdeña, y ahí es donde empecé a leer Piense y hágase rico. Yo antes de eso había escuchado varias veces a mi mentor, Mario Peláez, comentar sobre ese libro, hablar sobre ese libro. En los podcasts siempre transmitía esa información en muchas ocasiones, pero yo, bueno, era como que entraba por aquí y salía por aquí, ¿no? No tenía ese nivel de conciencia de entender el mensaje. ¿Qué pasa? Que si tú no tienes un nivel de conciencia X, ¿no? Digamos, tú estás aquí y el mensaje que estoy transmitiendo yo, o en ese caso transmitía mi mentor, estaba aquí. Yo, por mucho que escuchara, repitiera y repitiera los podcasts y leyera los libros, mi nivel de conciencia estaba aquí. Entonces yo no entendía el mensaje. Yo podía repetírmelo mucho, o al menos tampoco, al no entenderlo, no hacía más hincapié en entenderlo más. Claro, escuchándolo, a base de repetición, yo fui entendiendo este mensaje hasta que cada vez lo entendía más y lo recibía más. ¿Qué pasa? Que ahora escucho podcasts o leo libros que leía en 2024
Y claro, ahora los entiendo mucho más. Y esto es lo que siempre digo, ¿no? Que la repetición te hace entender cada vez más este tipo de mensaje. Por eso es importante la repetición, pero la repetición con una intención, con una conciencia de, oye, ¿esto por qué lo estoy haciendo? ¿No? No es qué estás haciendo, sino el por qué estás haciendo. Justo esta mañana he compartido en @vencetucomodidad que no es importante el qué haces, sino el por qué lo haces. Porque yo, como bien te digo, en agosto del 2023 empecé haciendo, pero hacía solo porque como que había visto o me habían dicho que esto era importante hacerlo, pero no me habían explicado el por qué es importante hacerlo, no me habían explicado que el pensamiento y la emoción eran dos partes muy importantes en esta ecuación, diría que las más importantes, porque después ya todo se va desencadenando, pero no me habían explicado la importancia de esas dos primeras partes, del pensamiento y la emoción. Y claro, por eso he empezado diciéndote que muchas veces vemos la portada del libro de Piense y hágase rico, que siempre habla de riquezas, pero realmente no entendemos el mensaje. No se entiende el mensaje porque no estás a lo mejor en un nivel de conciencia y no puedes llegar a entender ese mensaje. Pero si tú te repites, estás en un entorno que se habla sobre esto, se repite esta información, cada vez optas más tú por abrirte y por entender poco a poco esta información. Así es como vas a ir recibiendo en tu subconsciente pequeñas gotitas de esta información y poco a poco te irás dando cuenta de que realmente esta información es como te puede hacer cambiar tu forma de ver las cosas. Y cuando cambian tu forma de ver las cosas que ves cambian. Esto es muy importante. A mí lo que más me ha enseñado el libro de Piense y hágase rico, ahora estoy con una segunda lectura de Tú naciste rico, pero lo que más me ha enseñado el libro de Piense y hágase rico es que es muy importante tener un objetivo, digamos un deseo, y visualizarse con ese objetivo, ver a largo plazo y decir, vale, yo en un año quiero llegar a ser esto, quiero llegar a tener esto, quiero llegar a hacer, ¿no?, esto, y tener unos pensamientos positivos dominantes en la cabeza. ¿Por qué? Porque eso es lo que he explicado. Estos pensamientos positivos dominantes es lo que van a generar tu ser, cómo eres, cómo actúas, cómo sientes las cosas, los sentimientos, las emociones. Entonces, en base a estos sentimientos y emociones, tú vas a actuar. Tú, si tienes un sentimiento de miedo, de ira, de angustia, tú actúas desde ese sentimiento. Y si actúas desde ese sentimiento es lo que después lleva a resultados no tan correctos. En cambio, si tú actúas desde una emoción de alegría, de certeza, de amor, todas las acciones que estás haciendo es beneficioso para tu resultado. Vas cambiando tu resultado porque actúas desde ese amor. Si tú actúas desde ese amor, la vida te da amor. Todo lo que das, recibes. Entonces, es muy importante qué es lo que quieres dar. Muchas veces la gente dice, no, es que yo hago cosas buenas y en cambio la vida no me da cosas buenas. Ya, pero ¿desde qué punto los haces? Es, qué asco, no me apetece hacer esto, pero lo voy a hacer porque quiero buen karma. Ya, pero es que no es el hecho de hacer, vuelvo a repetir. El hecho de hacer es una tercera fase, la acción, el hacer, para obtener un resultado. Pero antes hay mucha más importancia en el pensamiento y en la emoción. Es mucho más importante el pensamiento y la emoción. Y esto es lo que tienes que cambiar. ¿Desde dónde quieres hacer las cosas? ¿Desde dónde haces las cosas? ¿Las haces desde el amor? ¿Las haces porque realmente quieres ayudar a las personas? ¿Las haces porque realmente quieres hacer una buena causa? ¿Las haces porque realmente quieres aportar valor? ¿O las haces solo por, no me apetece, pero lo voy a hacer porque debo hacerlo, porque quiero un buen resultado? No. Entonces, muy importante, no el qué haces, sino el por qué lo haces. Porque el qué haces es la acción, pero el por qué lo haces es el pensamiento y la emoción. Y esto es un punto ultra importante que tenéis que tener en cuenta, y si lo aplicáis, lo entendéis, verás que tu vida va a cambiar. Va a cambiar porque vas a entender que todo primero se crea en la mente y después se materializa. Primero creas un pensamiento y después ese pensamiento se engloba toda la fórmula, ¿no? Sígueme en @vencetucomodidad, ahí es donde también podrás ver más mi día a día, comparto información de valor en las historias, comparto reflexiones que me van surgiendo, que como parte de estos vídeos, pero más cortos,
Seguro que pueden ser útiles para ti, así que sígueme. Podrás tener más información también en www.vencetucomodidad.com, que ahí es donde tendrás mi WhatsApp por si quieres contactar conmigo y te puedo ayudar de alguna forma. Y también tienes la Sala Pensadores, que es una sala, una comunidad, un círculo mucho más cerrado en la que hacemos una mentoría semanal los jueves a las 7 de la tarde. Así que, si te gusta esta información, únete, estate más conectado a todo este movimiento y seguro que vas a ver un cambio en tu vida brutal. Nos vemos en la próxima.